la, la influencia del cine de Hollywood, la ideología del entretenimiento. Ay, ok, bueno, ahí en la lectura hacen un análisis de la influencia de Hollywood, en donde observar la influencia de Hollywood en los espectadores conlleva necesariamente a establecer estas conexiones, donde entran en juego todos los medios y soportes en los que se reproduce para imponer un imaginario colectivo. En este sentido, se debe considerar que tales soportes como la televisión, el DVD, el teléfono celular, la computadora, el iPod y hay muchos más, ahorita también redes sociales, también por ejemplo, se recontextualizan, como él cita, como tecnologías genéricas, étnicas y sociales. Y con ello el ámbito del consumo de la tecnología y la práctica de ver el cine en diversas ventanas. Eh, Él habla de que hay diferentes análisis, bueno, en la lectura hablan de que hay diferentes análisis sobre la influencia del cine estadounidense, pero aquí sobre todo retoma el de Balantin, que dice que ha establecido que participa en el debate estratégico en el que se conjunta, por un lado, la política de seguridad nacional de Estados Unidos con su identidad estratégica. Dicha estrategia deja ver una relación estrecha de colaboración entre Hollywood, Washington y el Pentágono. Una de estas vías es a través de arraigar en el espectador la interpretación de mitos fundacionales de ese país, que él pone que es la frontera, la ciudad sobre la colina, es Washington, y el destino manifiesto, en los cuales se expresarían los componentes esenciales de la identidad norteamericana que determinan la relación política y militar de dicha nación frente al mundo, en la que se están arraigando tanto la cultura popular norteamericana como la cultura estratégica de Estados Unidos. Bueno, aquí después la lectura empieza a analizar, a describir cómo lo divide Balantin sobre el primer mito y el segundo mito, que el primer mito es el de la frontera, el que aludiría a la conquista del oeste. Devela un espacio en el que se habitan seres diferentes que representan una amenaza, una alteridad desconocida y por lo tanto peligrosa. Se legitima entonces la violencia armada contra cualquier tipo de peligro a la comunidad y a sus reglas. Y bueno, él plantea que esta amenaza, entre comillas, es un material dramático recurrente en las películas de Hollywood, en tanto el peligro no puede ser solo conceptual, sino que debe situarse a través de una dimensión afectiva que desencadene auténticos sentimientos colectivos de preocupación, miedo y amenaza. Y bueno, y esto también llega a generar, perdón, ideologías y pensamientos en las comunidades de Estados Unidos y así, en donde pues algo diferente, algo nuevo, es algo malo, son muy cerrados y pues todo el racismo de una cultura diferente lo ven todo mal porque lo ven como una amenaza. Y eso es parte también que se da en la ideología bueno, que da a entender las películas. Bueno, el segundo mito, este, es el mito fundacional, el de la ciudad sobre la colina. Establecería a Estados Unidos como un espacio sagrado, una nueva Jerusalén fundada con la llegada de los primeros colonos puritanos a Nueva Inglaterra. Esto implica establecer una relación entre Dios y los hombres, en este caso los nuevos pobladores, para convertirse en el pueblo elegido, capaz de crear una nueva sociedad cimentada y mantenida, gracias a la articulación del idealismo, mesiánico con el pragmatismo, especialmente militar y estratégico. Bueno, y son estos mitos con todas sus representaciones ideológicas y símbolos los que predominan dentro del cine, que es de seguridad nacional de Hollywood. Para Balantin, esta relación establece que el Estado, citando, es la matriz de las representaciones paradójicas, en tanto por una parte representa una amenaza
potencial para la libertad de los ciudadanos, pero por otra protege el ideal norteamericano de promover el bienestar, y asegurar los beneficios de la libertad. Luego, en la lectura, te sigue dando un poco del contexto histórico sobre cómo se fue creando toda esta manera de hacer el cine en Hollywood hacia los Estados Unidos, pues. Y bueno, esta proyección se hace en buena forma a través de la institución militar y fue atrasada desde los años 40 cuando Franklin Roosevelt se reunió con cineastas para encargarles decenas de filmes con la perspectiva de movilizar psicológicamente al país. Para ello, el Ministerio de Guerra instala en Hollywood una oficina de enlace. A partir de ese momento, las relaciones entre el aparato de seguridad y los mayors de Hollywood, además de consolidarse en las décadas subsecuentes, se interrelaciona con todos los procesos de producción de las películas. Se facilitan asesores, instalaciones, uniformes y más cosas, y además artefactos para reconstruir con la mayor fidelidad posible las escaramuzas y hazañas militares. Que bueno, esta penetración dentro del pueblo y por extensión al exterior ha resultado ser muy eficaz para justificar la intervención militar de Estados Unidos en el mundo. Y bueno, y ahí también da un ejemplo en la lectura, en donde fue cuando bajó el reclutamiento luego de la finalización de la guerra de Vietnam, y la Fuerza Aérea estadounidense decidió financiar la película de Top Gun, no sé si la hayan visto, y bueno, se dice que después de que los militares la financiaron y ya Hollywood la produjo y todo, bueno, se hizo, pues, los resultados fueron tales que se instalaban así puestos de reclutamiento de fuera de los cines y pues se elevaron un chingo el número de reclutas. Y o sea, y ponen como de ejemplo para que veas como o sea, que no nada más es una película de acción, no nada más es una historia, sino también la gente les llega a afectar en sus vidas cotidianas y puede tomar una decisión de hasta meterse al ejército. Bueno, luego concluyendo aquí, con el análisis que hace Valentin, dice que los estadounidenses y buena parte de los habitantes del planeta no pueden sustraerse, aunque intenten evitarlo, a la propaganda de Hollywood y su contundente comercialización. Conciben gracias al cine estadounidense de seguridad nacional que, entre comillas, guerra, las Fuerzas Armadas y la política de relaciones de fuerza no corresponden a una vivencia histórica, sino que representa una referencia mental interrumpida, y con ello se puede estar dispuesto al espectáculo militar. En este sentido, se ha propiciado interesantes análisis que han dejado ver la correlación entre violencia real, el cine y la televisión en las sociedades contemporáneas. Y bueno, también en la lectura sigue el cine mexicano de la época de oro y el blockbuster de Hollywood en la construcción de identidad, en estereotipos, arquetipos y héroes. Bueno, la influencia del cine en la sociedad mexicana. Para dimensionar la fuerte influencia que ha representado el cine en la sociedad mexicana desde el siglo pasado, bueno, sobre todo desde mediados del siglo pasado, podemos observar el devenir que ha tenido su industria cinematográfica en la construcción de un nacionalismo cultural y posteriormente el cine estadounidense en la consolidación de un proyecto homogenizado global. Bueno, melodrama, acción y efectos especiales, que es lo que conforma un imaginario bueno, con eso construyen lo que es la vecindad, el arrabal, el cabaret, la cantina, el ring y el campo a las historias contadas en los entretelones de las ciudades de Estados Unidos, donde se desarrollan las comedias románticas o donde habitan los superhéroes. Al espacio
creíblemente ambientado y los campos de batalla con tanques de arsenales volando por los aires, justificando la violencia cuando los ideales americanos se sienten amenazados y tienen que ser defendidos en nombre de la humanidad. Entre estos sistemas simbólicos parece que se ha formado la mayoría de los espectadores mexicanos. Bueno, que aparte de toda la influencia del cine de oro aquí de México, claramente la influencia que tiene Estados Unidos de su cine acá es muy grande. Ahorita vamos a seguir con eso, pero este, justo hasta nosotros lo vemos como normal, ¿no? O sea, en las películas norteamericanas en donde atacan y toda esta cuestión bélica y de violencia, lo vemos normal. Bueno, la industria del cine mexicano. Eh, la debacle industrial del cine nacional se debió a varios factores, entre ellos la penetración de Hollywood, la falta de apoyo tras la Segunda Guerra Mundial, la aparición de la televisión y la contracción de los mercados. Sin embargo, se estableció una fuerte influencia cultural en casi toda Latinoamérica. En México, como en otros pocos países que lograron consolidar una industria cinematográfica propia, el cine nacional fue un factor determinante para construir una cultura en la consolidación de un proyecto político y de Estado-nación. En este proceso, Monsiváis, señala que el cine mexicano de la época de oro, que bueno, él lo describe que es de 1932 a 1955, y periodos posteriores, debe considerarse primordialmente cultura popular, porque para él, hablar de las representaciones de la cultura popular en el cine mexicano equivale a hablar del cine mexicano. Esto lo toma así, en parte porque la radio y el cine de los años 40 contribuyeron de manera relevante en la formación cultural de la sociedad mexicana, que estableció puntos de encuentro para el reconocimiento de una nacionalidad. O sea, se fue haciendo una misma nacionalidad conforme el cine. El cine implementó un nacionalismo aquí en México, el cine mexicano. Bueno, los personajes que generan vínculos. Esto lo describe de una manera así, que es toda la influencia que tiene el cine, o sea, toda esta cultura que se da, que el cómo se arraiga, ¿no? O sea, porque en un punto llega a decir que las películas estadounidenses eh, tienen mucho pegue aquí, hasta mucha influencia, ya últimamente, contemporáneamente, por el simple hecho hasta de doblarlas, que se doblen aquí al español. El no ver la película en su idioma original, eso afecta y hasta tú escucharla en tu propio idioma afecta el cómo tú recibes el mensaje. Pero bueno, aquí cómo generan los vínculos, que hice los cómicos, los charros, las rumberas, que con sus lenguajes, vestuario, concepción de sí y de lo histórico, expresadas en fiestas y ritos comunitarios, conllevan a plantear a Monsiváis la correspondencia entre industria cinematográfica y un nacionalismo cultural, para construir e inventar una nación, para pertenecer a ella con enjundia. Todos los elementos antes enunciados se enmarcan en una condición necesaria para que se haya logrado el proceso: retratar idílicamente la vida de los espectadores al vincularse orgánicamente con su público. Bueno, y esto, lo que hace todo esto de los personajes y todo, sobre todo, bueno, todo esto aparte de lo que se habló, es de unificar en sus espectadores la idea básica que tiene de sí mismo y de sus comunidades. Consolida actitudes, géneros de las canciones, estilos del habla, lugares comunes de lirismo o hasta pone como de cursilería, las tradiciones a las que la tecnología alza en vilo. En suma, todo lo que traza un número de casos y termina por una institucionalidad, institucionalizarse, perdón. Bueno, a lo largo de este capítulo te empieza a hablar sobre la caída del cine,
mexicano, habla que con la aparición de la televisión, la experiencia cinematográfica se transformó. El cine nacional mantuvo una presencia relevante en la programación de las cadenas, pero no obstante, con el devenir de los años, el cine estadounidense acaparó, como lo hizo más tarde, con las pantallas de los cines y el tiempo de transmisión en la televisión. Con la aparición del video, el panorama no pareció cambiar. En los años 90 se hablaba, aquí, bueno, empieza a dar datos sobre cómo ha afectado la industria o sea, la industria de Hollywood aquí a la del cine mexicano, y dice que en los años 90 se hablaba de que más del 80% del material que se podía conseguir en México era de origen estadounidense y solo el 10% era de cine nacional. Pone de referencia las entradas al cine, y pone un dato en donde en 2016 se vendieron 321 millones de entradas al cine que colocaron al mercado mexicano dentro de los primeros 4 del mundo y dentro de los 3 primeros que envían regalías a las centrales de las majors en Hollywood. Majors son de las empresas productoras grandes en Hollywood. Bueno, el crecimiento de la producción, eso ahorita en este nuevo siglo. En cuanto al primer punto, el cine mexicano ha tenido un importante crecimiento en los últimos años respecto a las cintas nacionales estrenadas. En 2014 se estrenaron 18 cintas mexicanas, cifra que creció paulatinamente año tras año hasta llegar a 49 en 2008 y 54 en 2009. Y en 2013 se estrenaron 101 películas, 80 en 2015 y 90 en 2016. Considerando el número de estrenos, la presencia del cine mexicano de 2010 a 2016 se situó entre 20 y 25% anual. Sin embargo, ello no refleja el número de asistentes, que durante el mismo periodo promedia 9% en total. O sea, puede ser que esté creciendo la producción del cine mexicano en estos últimos años, pero de todos modos no, o sea, no, nadie, bueno, no nadie, pero no, muy poca gente la consume, ¿no? Después pone otra, hablando de la influencia que tienen las películas estadounidenses, aquí en México, pone de ejemplo y ve todo de otras culturas y de otros países cuántas películas nos llegan, ¿no? Y bueno, y qué hemos visto de eso, ¿no? Y en buena medida la expresión de otras cinematografías del mundo es prácticamente desconocida en este país. En principio, como se ha dicho, las salas son ocupadas casi exclusivamente por el cine gringo, bueno, perdón, estadounidense, desde hace unos años. Las cintas estadounidenses de clasificación A y en muchos casos B son dobladas al español, lo cual permite justo una mayor penetración en el mercado. Era justo lo que les estaba comentando. Y bueno, en 2015 se estrenaron cintas de 44 países aquí en México, pero más del 80% del tiempo en pantalla fue para el cine estadounidense. En 2016 se estrenaron 28 películas de Francia, 19 del Reino Unido, 15 de España y 9 de Alemania. Por su parte, 17 películas latinoamericanas se proyectaron en las pantallas del país, con predominio de las argentinas. Y bueno, y la presencia de otras cinematografías que no sean la estadounidense o de las películas que son distribuidas por una empresa major, salvo excepciones, resulta ser marginal, tanto por el número de copias con el que son estrenadas como la escasa promoción que se despliega alrededor de ellas. Sí, no, o sea, toda la publicidad, toda la promoción está totalmente dedicada, bueno, la mayor parte está dedicada para las películas estadounidenses. Y aquí, o sea, y bueno, ya se va haciendo una reflexión en donde pues si no podemos, o sea, que es importante que el público de un país no nada más vea, no nada más como que se nutra, por así decirlo, y absorba el ideal de un solo país que es tan bélico y como Estados Unidos, ¿no? Que el punto también es absorber de todas las culturas posibles
en el cine. O sea, ni siquiera hemos absorbido bien la nuestra, ¿no? O sea, en el sentido de que ni siquiera le damos buena promoción ni nada hacia nuestro propio cine. Y bueno, ya terminando esta parte, en la lectura hablan de la oferta cinematográfica en la televisión mexicana. Y empieza a hablar que, bueno, en el canal 2, el que es de más alta audiencia, que salvo ciclos especiales, el cine iberoamericano contemporáneo está, o sea, casi no hay nada, ¿no? Y ocasionalmente se transmiten cintas de décadas pasadas, protagonizadas por artistas populares de su época. Y bueno, pocas vigentes, ¿no? Y en los canales públicos como el 11 y el 22, si bien parte de su parrilla de programación de películas se dedica a otras cinematografías del mundo, transmitidas en su lenguaje original y con subtítulos, los alcances de estos canales son muy pocos, ¿no? O sea, como aquí ponen de referencia que el canal 2, que es propiedad de Televisa, alcanzaba un 22% de rating en el área metropolitana. En contraste al canal 11 de televisión pública y mayor alcance a nivel nacional, registra 2.1. Y el canal 22, que es emisión cultural de la Secretaría de Cultura, llega al 0.6% de la audiencia. Entonces es feo. O sea, es una comparación ahí que de porcentajes medio fea que pues, no vemos. Y bueno, antes ya para finalizar mi parte, también habla en conclusión, también habla que hoy en día con las plataformas como Netflix, Amazon y así, pues que es lo mismo, exactamente está pasando lo mismo, porque nada más hay, ya no me acuerdo bien de los nombres, pero nada más hay 3 plataformas, o como 4 ahorita, que predomina el cine mexicano y el latinoamericano. Pero realmente las importantes y las que más hay son estadounidenses y es lo que más consumimos también ahorita. Bueno, ya acabé. No sé quién